yo me enamoré de ellas por el sonido tan natural que tienen. Así que vamos a ver un nuevo lanzamiento, quédate ahí. Te había mostrado anteriormente la Chamber A de Studio Blackbird. Es esta cámara que es muy famosa porque tiene techo móvil. O sea, el techo se baja y se sube y esto da el efecto de un control diferente en el rebote de esa reverb. Y el plugin está sumamente sorprendente. Ya yo te traje la revisión. Estos micrófonos pasan a través de una consola NIF. Puedes darle esa ecualización a la cola, saturación, compresión. Y ahora con el nuevo lanzamiento, que es la cámara D de Blackbird Studio, es esta. Esta no tiene techo móvil, pero tiene amortiguación y eso me encantó. Si tú te fijas aquí en el damping, yo puedo seguir poniendo esos amortiguadores ahí y podemos seguir cambiando el sonido. Tenemos también los tres tipos de micrófonos, el C24 AKG en estéreo, tenemos el R88 en estéreo también y tenemos el 414 en un par en estéreo. Lo mismo que tenemos acá en el A de cambiar a un Hi-Fi o cambiar a un PA, lo podemos hacer en la cámara también D, que podemos añadir nuestro bocinita Hi-Fi o directamente que recoja del micrófono. Algo que me gusta es que tiene la sala de grabación, el Lightroom aquí, que también es otro sonido. Me encanta ese sonido que tiene para la batería. Saturación igual que en el otro. Aquí podemos saturar un poquito esa cola y tenemos una ecualización tipo API. Así que estos micrófonos pasan por una consola API y tú ecualizas la cola. Tenemos los cortes de agudos y graves que los puedes prender o apagar antes o después de la saturación. Y tenemos por aquí el compresor que también funciona como un tipo de Docker. Ya ves el patito ahí, lo puedes prender. Vamos a escucharlo en la voz de Nicky Bloom. Ya automáticamente suena lindo. Vamos a bajar aquí el mix un poco. Vamos a jugar con el tamaño. La saturación se oye hermosa, le da como unos granos a la voz, una textura. Bajamos un poco el tamaño. Apagado. Prendido. Qué brutal se escucha esta cámara. Vamos a poner el Lightroom a ver. Vamos a quitarle un poquito de graves. Por aquí en los 100. Ahora sí, estaba apagado el ecualizador. Vamos un poco pre-delay, vamos a bajar el size. Vamos a poner los amortiguadores. Just talk that talk. Help me now, I'm trying to understand. Wow, qué brutal. What makes the measure of a man? Podemos poner esos amortiguadores y darle pre-delay. Vamos a ver qué pasa. A ver si logramos como un delaycito. Do you feel tall standing in those boots? Eso es, vamos a darle un poquito I width. don't care who designed your custom suit. Apagado. I wanna know, can you walk the walk? Prendido. And not just talk that talk. Creo que logré una reverb perfecta, hermosa para esta canción. Help me now, I'm trying to understand. What makes the measure of a man? Esta reverb es un poco más agresiva en todo el sentido, tanto el Lightroom como el Chamber, que la A,
que la que teníamos anteriormente. Sí es otro sonido totalmente diferente, un poco más agresiva, pero es bueno porque si tienes el A y tienes esta D, tienes la paleta de chamber casi completa de Blackbird Studio. Do you feel tall standing in those boots? Ahora vamos a probarlo en el snare de la batería, que es donde yo siempre me gusta poner un poco de reverb. Vamos a probar con otro micrófono, a ver. Añadimos saturación, pero hay que cortar esos graves. Vamos otra vez. Vamos a cortar los graves aquí en 200. Ahí está mejor. Un poquito de aguditos. Apagado. Prendido. Vamos a cambiar a chamber. Ahí con los amortiguadores suena bien. Apagado. Prendido. Lightroom. Me gusta el Lightroom con los 3 amortiguadores. Vamos a subir un poquito más de mix. Y vamos en contexto a ver. Voy a apagar las 2 cámaras que tenemos prendidas. Recuerda que tenemos una en la voz y una en el snare de la batería. Ahora mismo está prendido. Apagado. Prendido. Quizás en el snare es mucho todavía, se puede bajar un poco más. Es bien musical este sonido, es bien dulce. Así que te voy a dejar el enlace de Kids Plugin aquí para que aproveches el nuevo lanzamiento. Quizás lo puedes conseguir a un buen precio de introducción todavía. Así que gracias por estar aquí, te dejo un super video, suscríbete si aún no lo has hecho, te dejo un código de WhatsApp también para que entres a nuestra comunidad y te invito a pasar por los clubs SA Lo-Fi, SA Hi-Fi, es un apoyo que le das al canal. Te veo, buena mezcla.